Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy traemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar y que, de hecho, ha estado resonando mucho en los últimos tiempos dentro del mundo del espectáculo. Vamos a sumergirnos en las profundidades de lo que está sucediendo con dos nombres que todos reconocemos, Engin y Tuba. Pero no solo eso, porque la cosa se pone aún más interesante, ya que una de las actrices involucradas ha decidido abrirse y revelar cuál es su mayor miedo ante todo este revuelo. ¿Qué sucederá? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿verdad? Antes de empezar a desgranar todo este misterio, quiero recordarles algo súper importante, algo que nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles este tipo de contenido exclusivo. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es un pequeño gesto que significa el mundo para nosotros y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras novedades. Listo, ahora sí, vamos a la carnita. Los rumores y las especulaciones en torno a Engin y Tuba han estado circulando como un torbellino, ¿verdad? Y no es para menos. Son dos figuras muy queridas con trayectorias impresionantes y un carisma que traspasa la pantalla. Cuando se empiezan a tejer historias sobre ellos, la curiosidad se dispara. Hemos visto titulares, hemos leído comentarios en redes sociales, y la verdad es que la información, a veces, es un poco dispersa y, seamos sinceros, a veces hasta contradictoria. La cuestión es que parece que hay una situación delicada, un momento de tensión, y lo que más llama la atención es la confesión de uno de los involucrados, o más bien, involucradas en este caso. Una actriz, cuya identidad aún genera debate pero que apuntamos a que podría ser Tuba Büyüküstün, ha compartido públicamente cuál es su mayor temor ante esta coyuntura. Imaginen la presión. Estar en el ojo del huracán mediático con miles de personas opinando, analizando cada movimiento, cada palabra. Y dentro de todo ese torbellino, tener que lidiar con tus propios miedos, con tus propias inseguridades, que se magnifican exponencialmente por la atención pública. Según lo que se ha ventilado, y que vamos a intentar desglosar hoy con la mayor claridad posible, el miedo principal de esta actriz parece estar relacionado con la repercusión de la situación, no solo en su carrera profesional, sino también en su vida personal. Y es comprensible, ¿no creen? Cuando tu vida se expone de esta manera, es natural sentir vulnerabilidad. Los detalles exactos de qué es lo que está sucediendo entre Engin y Tuba aún son un poco nebulosos, y esa es precisamente la chispa que enciende la curiosidad. Se habla de proyectos, de posibles desacuerdos, quizás de diferencias creativas, o incluso de algo más personal que ha trascendido a la esfera pública. Lo que sí está claro es que hay una atmósfera de incertidumbre, y es en medio de esta incertidumbre donde afloran los miedos más profundos. Esta actriz, al confesar su mayor temor, está haciendo algo muy valiente. Está humanizando la situación, recordándonos que detrás de los rostros famosos hay personas con emociones complejas, con presiones inimaginables. Su miedo principal parece girar en torno a no poder controlar las consecuencias, a que las decisiones o las situaciones actuales puedan tener un impacto negativo y duradero en aspectos que valora enormemente, como su reputación, su tranquilidad o incluso las relaciones laborales que ha construido con tanto esfuerzo. Y aquí es donde entra la pregunta que nos ha traído hasta aquí: ¿qué sucederá? Es la pregunta del millón y lamentablemente en este momento, nadie tiene una bola de cristal. Sin embargo, podemos analizar las posibles ramificaciones. Por un lado, si hay desacuerdos profesionales, la esperanza es que se puedan resolver de manera madura y colaborativa, permitiendo que ambos, Engin y Tuba, continúen con sus exitosas carreras. Si por otro lado el tema tiene tintes más personales, entonces la situación se vuelve más delicada, y la privacidad de los involucrados debería ser respetada, aunque en el mundo del espectáculo eso sea un lujo difícil de conseguir. El mayor miedo de la actriz, esa vulnerabilidad que ha decidido compartir, nos da una pista importante sobre la magnitud de la situación. Si tiene miedo a las repercusiones, es porque probablemente las hay y son significativas. Podría ser el miedo a perder oportunidades, a dañar su imagen pública, a enfrentar críticas injustas o a ver cómo una situación compleja se alarga indefinidamente, afectando su bienestar. Es el miedo a que su futuro profesional, en el que ha invertido tanto tiempo y talento, se vea comprometido por circunstancias actuales. Es fascinante cómo el mundo del espectáculo, a pesar de toda la glamorosa fachada, está lleno de estas historias humanas. Las presiones son enormes y lidiar con ellas mientras estás constantemente expuesto a la
Opinión pública es un desafío que pocos podrían manejar. La confesión de este miedo, en lugar de ser vista como una debilidad, debería ser interpretada como una señal de honestidad y de la complejidad de las emociones humanas, incluso en las personas que admiramos. ¿Qué podemos esperar entonces? En términos prácticos, lo que suceda con Engine y Tuba dependerá de muchos factores. Si la situación es de índole contractual o de colaboración en proyectos, las negociaciones y los abogados probablemente jugarán un papel importante. Si es algo más personal, entonces la discreción y la gestión emocional serán clave. Lo que sí es seguro es que esta revelación añade una capa de profundidad a la narrativa que rodea a estos dos artistas. Su mayor miedo, esa confesión, también podría ser un llamado implícito a la empatía. Un recordatorio de que, a pesar de ser figuras públicas, tienen derechos y sentimientos que merecen ser considerados. Quizás esta revelación es un paso para buscar una solución, para intentar controlar un poco el narrative que se está construyendo a su alrededor. El futuro de su relación profesional, o de cualquier otra índole, es incierto. Pero lo que esta situación nos enseña es que incluso en los niveles más altos de la industria del entretenimiento, la vulnerabilidad y el miedo son compañeros constantes. Y cómo se manejan estos miedos, cómo se afrontan estas situaciones, es lo que realmente define el carácter y el futuro de un artista. En el núcleo de todo este enigma se encuentra la declaración de la actriz, a quien apuntamos firmemente como Tuba Büyüküstün, dada la naturaleza de los rumores y su asociación profesional con Engin Akyürek en producciones que han cautivado a audiencias globales. La valentía de poner en palabras su mayor temor, en medio de un torbellino de especulaciones, merece una pausa para la reflexión. No se trata solo de un temor profesional, sino de algo mucho más profundo y humano. Cuando una figura pública, acostumbrada a la exposición controlada y a la imagen cuidadosamente construida, confiesa sentir pánico ante las repercusiones, nos está diciendo que la situación es lo suficientemente seria como para erosionar la seguridad que tanto le ha costado construir. Analicemos ese miedo en detalle. Si hablamos de repercusiones en su carrera, no es difícil imaginar los escenarios. En un mundo tan competitivo como el del entretenimiento, cualquier controversia, por mínima que sea, puede tener un efecto dominó. Un proyecto cancelado, una oferta rechazada, o incluso una percepción pública negativa que empañe su imagen impecable. Tuba Büyüküstün, con una carrera consolidada y un reconocimiento internacional, ha cultivado un respeto ganado a pulso. Su miedo podría ser a que este revuelo actual, independientemente de su origen o veracidad, pueda poner en peligro esa trayectoria, que ha sido fruto de años de dedicación, talento y arduo trabajo. Podría temer que las sombras de la duda, las opiniones preconcebidas o los juicios rápidos del público y de la industria siembren la semilla de la desconfianza, dificultando futuras colaboraciones o la obtención de roles que antes parecían asegurados. Pero el temor va más allá de lo profesional. La frase "su vida personal" es clave. Esto nos sugiere que el conflicto, o al menos sus consecuencias, están rozando la esfera íntima de la actriz. Para figuras públicas, especialmente aquellas que han optado por mantener un cierto grado de privacidad en sus vidas privadas, la invasión de este espacio es aterradora. El miedo a que sus relaciones, su familia, o simplemente su paz mental se vean alteradas por la vorágine mediática es una preocupación legítima y profundamente humana. Las redes sociales, a pesar de ser una herramienta de conexión, también pueden convertirse en un campo de batalla de opiniones, acusaciones y especulaciones sin fundamento, que no distinguen entre lo público y lo privado. El temor de Tuba podría ser a ser arrastrada a un drama público que trascienda su ámbito laboral y afecte a quienes más quiere, exponiéndolos a un escrutinio no deseado y potencialmente dañino. La coyuntura a la que se refiere el texto es precisamente ese terreno pantanoso donde los hechos se mezclan con las interpretaciones y donde la verdad puede ser difícil de discernir. Los rumores sobre Engin y Tuba podrían originarse en diversas fuentes. ¿Se trata de diferencias irreconciliables en un proyecto conjunto que ha generado fricciones? ¿Podrían ser malentendidos que se han magnificado por la interpretación externa? ¿O en el peor de los casos, podría haber un trasfondo más personal, una disputa o un desacuerdo que ha escalado hasta un punto de tensión insostenible? La falta de claridad es en sí misma un caldo de cultivo para el miedo. Cuando no se sabe exactamente a qué se enfrenta uno, la imaginación puede crear escenarios mucho más aterradores que la realidad. La confesión de este miedo, insisto, es un acto de valentía. En lugar de esconderse o
Yectar una imagen de fortaleza inquebrantable, ha optado por mostrar una faceta más vulnerable. Esto podría ser una estrategia consciente para humanizar la situación, para apelar a la empatía del público y recordarles que, detrás de los roles icónicos que interpretan, hay personas con las mismas fragilidades y temores que cualquiera de nosotros. Es un recordatorio de que las celebridades no son robots inmunes al estrés y a la presión. Ahora, volviendo a la pregunta crucial, ¿qué sucederá? Como bien se menciona, nadie tiene una bola de cristal. Sin embargo, podemos hacer algunas proyecciones basadas en la información disponible y en la lógica de las dinámicas de la industria del entretenimiento. Si la situación es puramente profesional, relacionada con un proyecto específico, el desenlace podría ser una negociación, un acuerdo o incluso una separación amistosa de los caminos creativos. La clave aquí sería la comunicación efectiva y la voluntad de ambas partes de encontrar una solución que beneficie a sus carreras a largo plazo. Expertos en relaciones públicas y abogados podrían jugar un papel importante en mediar y gestionar la comunicación externa para minimizar el daño a su reputación. La esperanza sería que, a pesar de los desacuerdos, puedan mantener el respeto mutuo y continuar con sus respectivas trayectorias, quizás incluso colaborando en futuros proyectos si las circunstancias lo permiten. Si por otro lado el conflicto tiene un componente personal, la situación se vuelve significativamente más compleja. La discreción se convierte en un valor incalculable, y el respeto a la privacidad de los involucrados debería ser primordial. En estos casos, la intervención de mediadores neutrales podría ser necesaria, y el tiempo, a menudo, es el mejor aliado para que las emociones se calmen y se puedan tomar decisiones más racionales. El miedo de la actriz a las repercusiones personales sugiere que hay algo en juego que va más allá de un simple desacuerdo laboral. Podría ser la protección de su imagen pública en un sentido más amplio, o la preservación de su tranquilidad mental frente a una situación que la está afectando profundamente. La confesión de su mayor temor también podría interpretarse como un intento de tomar el control de la narrativa. En lugar de dejar que las especulaciones y los rumores definan la historia, al compartir su vulnerabilidad, está introduciendo un elemento de verdad, o al menos de su perspectiva, en la conversación. Es una forma de decir, esto me está afectando y tengo miedo de las consecuencias. Este tipo de honestidad puede generar empatía y quizás animar a un enfoque más compasivo por parte del público y de los medios. Consideremos el impacto que una confesión así puede tener. Para sus seguidores, que han admirado su trabajo y su trayectoria, esta revelación puede ser una llamada a la comprensión y a la prudencia. En lugar de unirse a la jauría de juicios, podrían optar por ofrecer apoyo y respeto. Para la industria, podría ser un recordatorio de la fragilidad de las relaciones profesionales y de la importancia de crear entornos de trabajo saludables y respetuosos. Es fundamental recordar que en este punto, estamos analizando una situación a través de los datos fragmentados y las interpretaciones que circulan. La verdad completa, como suele suceder, puede ser mucho más matizada y compleja. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la industria del entretenimiento, a pesar de su brillo y glamour, está tejida con hilos de intensa presión, expectativas inmensas y, como lo demuestra esta confesión, profundos miedos humanos. El futuro de la relación profesional de Engin y Tuba, o de cualquier otra índole que pudiera existir, es un libro aún por escribir. Lo que esta situación nos enseña, sin embargo, es la universalidad de la vulnerabilidad. Que incluso las estrellas más brillantes pueden sentir miedo, y que la forma en que enfrentan esas adversidades es lo que, en última instancia, forja su carácter y su legado. La confesión de Tuba Büyüküstün no es solo una anécdota del mundo del espectáculo, es una ventana a la condición humana, un recordatorio de que detrás de cada rostro famoso hay una persona lidiando con sus propias batallas internas, en un escenario público que a menudo puede ser implacable. En resumen, hemos estado explorando el revuelo que rodea a Engin y Tuba, un tema que ha captado la atención de muchos. La noticia más impactante ha sido la revelación del mayor miedo de una de las actrices involucradas, que parece estar profundamente ligado a las repercusiones de la situación en su carrera y vida personal. Si bien los detalles exactos del conflicto son escasos, esta confesión nos da una idea de la presión y la vulnerabilidad que están experimentando. El futuro de su colaboración y de su relación profesional es incierto, pero esta situación nos recuerda la complejidad humana detrás de las figuras públicas y la importancia de la empatía. La valentía de Tuba. Compartir su temor es un acto que merece ser reconocido, y nos invita a reflexionar sobre la humanidad que reside en todas las personas, sin importar su nivel de fama.
Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo y por llegar hasta el final. Su tiempo es muy valioso para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué opinan de la confesión de la actriz? ¿Creen que la situación se resolverá? ¿Cómo creen que esto podría afectar sus carreras? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus perspectivas y sus opiniones, nos ayudan a crecer y a mejorar. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no se olviden de darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que esta conversación llegue a más personas y sobre todo, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.